Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Vamos, hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grande y ricamente a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio 760. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa de la noche de Mi Alma Tiene Sed. Les damos la más cordial bienvenida a mis amados hermanos, agradeciéndoles pues la fidelidad y el seguimiento que le han estado dando a esta serie donde estamos hablando del tema primordial del regreso del Señor. Y dentro de ese tema, hermoso tema, amados hermanos, tenemos que leer el libro de Apocalipsis, y vamos avanzando en su lectura. Estamos en este momento en el capítulo número 12, agradeciéndoles nuevamente, amados hermanos, a todos y cada uno de ustedes que han estado orando para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para poder explicar este libro y poder transmitirle una palabra que lo bendiga, que lo edifique, que nos ayude a ir entendiendo esto que es tan importante para cada cristiano, amados hermanos, sin que caigamos en el misticismo ni tampoco nos vayamos a promover a que haya más temor en el pueblo del Señor. He mencionado y lo voy a seguir haciendo mientras estemos leyendo este libro, amados hermanos, que este lo escribió el Señor Jesús. Este es autoría de nuestro Salvador. Este fue escrito por mandato del Señor, procede de su boca, y Juan, como un escriba, como alguien que está tomando dictado, está anotando y nos lo transmite, amados hermanos. Y pues como se los he comentado, Juan tuvo la dicha, la bendición de subir al cielo, ver cosas en el cielo, ver situaciones en la tierra. Estuvo yendo a varios lugares, amados hermanos, como un reportero. Perdón, esta es la comparación que estoy haciendo, pero así fue, tomando nota de todo lo que vio en el Apocalipsis, tratando de que no se le olvidara nada, anotarlo todo y trasladarlo a nosotros, que ha llegado hasta estos días. Y este libro, pues, amados hermanos, ha sido siempre objeto de estudio. Nosotros queremos entender, guiados por el Espíritu, cuál es el propósito del libro, amados hermanos, que tengamos pues tal vez no una claridad total de los eventos, pero sí poder entenderlos bien, para que no seamos sorprendidos en nuestra buena fe. Como le he comentado, amados hermanos, en algunas ocasiones el hecho de que se le tenga miedo al Apocalipsis ha motivado a que algunas personas se aprovechen del mismo para atemorizar al pueblo de Dios, o para de alguna manera aprovecharse de la nobleza del pueblo del Señor y manipularlo. Tristemente, la iglesia evangélica ha tenido tristes episodios donde algunas personas se han autoproclamado ministros, ¿verdad? Se han autoproclamado siervos de Dios, mensajeros de Dios, poseedores de la revelación, y lo que han causado es daño a la iglesia. Nosotros, amados hermanos, cuando leemos esta palabra, pues entendemos de que sí hay un mensaje para nosotros, nos estamos edificando. Yo no pretendo solo trasladarle conocimiento, amados hermanos, aunque es una bendición el conocimiento porque Dios nos lo da. Pero más que poderle transmitir a usted un conocimiento y que usted en algún momento pueda ensanchar su mente, como el Señor lo está haciendo conmigo, al leer este libro, leer los comentarios, buscar las ayudas, ver las palabras en el griego, buscar el contexto para podérselo transmitir a usted
buscar otras fuentes de información, qué es lo que otros hombres de Dios que han estudiado antes este libro han podido vislumbrar con la guianza del Espíritu Santo y podérselo condensar y transmitir a usted. También mi propósito es poder edificar su vida. Y yo sí le pido al Señor que el mensaje que nosotros tomemos, amados hermanos, edifique nuestras vidas. Y cuando usted escuche una palabra, no solo se quede como algo que usted escuchó, sino que sea algo que le siembre en el corazón, porque la palabra del Señor al final es una semilla, amados hermanos, que busca dar fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Obviamente, al ser sembrada en nuestro corazón, tiene que brotar, crecer, dar fruto, y obviamente la tenemos que manifestar en nuestra vida. Recuérdese, amados hermanos, que nuestro corazón tiene como función bombear, ¿verdad? Distribuir a todo el cuerpo la sangre, ¿verdad? Distribuye nueva sangre, recoge la sangre que no está adecuada, la purifica, y así se mantiene en ese ciclo. Pues de igual manera, la semilla preciosa de la palabra del Señor, al ser sembrada en nuestros corazones, amados hermanos, y empieza a dar fruto, empieza a circular en todo nuestro cuerpo. Entonces ya empezamos a pensar en la palabra, a meditar en la palabra, a actuar en la palabra. Es decir, ya no solo tenerla como un conocimiento teórico, sino verdaderamente llevarla a la práctica y a través de nuestro testimonio bendecir a los demás. Así que, amados hermanos, mucha gente se ha aprovechado, pero en esta oportunidad lo que nosotros queremos es precisamente desarraigar eso, quitar ese mal sabor de boca que ha habido en la iglesia, y que nosotros pues tengamos nuestra mirada puesta en el Señor. Eso es lo importante, amados hermanos. Tal vez yo sí quisiera recalcar un poco esto, de que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, que van a haber acontecimientos en la tierra, en los cielos, amados hermanos, sí, sin lugar a dudas. Que estos acontecimientos en algún momento puedan ser de alguna índole catastrófico, posiblemente, amados hermanos. Ya hemos visto algunos, seguramente en el vivir nuestro, por lo menos yo en los últimos 40 y pico de años he visto varios, ¿verdad? He visto erupciones volcánicas, incluso en nuestro país. Ya tuvimos una recientemente, no de gran magnitud, pero sí fue una erupción que causó daños a muchas poblaciones y a personas. Hemos visto huracanes que se han formado y que han querido asomarse, introducirse a nuestro país, pero no ha ocurrido por la misericordia del Señor. Sin embargo, han dejado daño en nuestra infraestructura. Desde 1998, si usted hace memoria, los fenómenos climáticos, específicamente los huracanes, tormentas tropicales, depresiones y ese tipo de nombres que les ponen ahora, han afectado constantemente al territorio centroamericano y a los lugares a donde llegan. Ha causado devastaciones. Países que antes se uvanaban que no llegaba ningún fenómeno de estos han tenido que afrontar con dolor ahora el hecho de que estos fenómenos se han estacionado inclusive por días en ese territorio, causando daños serios, amados hermanos. Hemos visto también, amados hermanos, y nos ha tocado vivir en medio de una pandemia que ha causado la muerte de millones de personas alrededor del mundo. Los datos estadísticos aún no se oficializan, pero sí exceden del 1.000.000 de personas que han muerto, y creemos que fueron más, amados hermanos, porque cuando esta pandemia empezó y que causó alarma en el mundo, fue precisamente porque las muertes en el país donde se originó eran bastantes por día. Se estima que iban a más de 3,000 por día. Algunos dicen que eran hasta más, ¿verdad? Pero que esa información, para no causar más pánico del que ya se estaba viviendo, no fue divulgada, ¿verdad? Fue maquillada de alguna manera. Pero al final Dios sabe
cuántas personas lamentablemente perdieron la vida durante esta pandemia, y algunos eran hermanos nuestros. En nuestra congregación, amados hermanos, vimos partir a personas que en algún momento convivieron con nosotros, que compartimos la palabra con ellos, que tuvimos la oportunidad de convivir en alguna actividad, ya sea ministerial o alguna actividad donde fuimos convocados, amados hermanos, y los vimos ahí, los saludamos, y nunca nos imaginamos que durante esta pandemia iban a partir. Y hemos visto muchas cosas últimamente, amados hermanos, pero aún cuando las confrontamos contra la palabra del Señor, nos damos cuenta, como lo hicimos en su momento cuando leímos Mateo 24, y les hice algunas referencias a Lucas capítulo número 13 y Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, porque son los 3 capítulos escatológicos de los evangelios, o los capítulos que hablan del final de los tiempos, porque eso significa escatología, amados hermanos. Escatología significa estudio del final de los tiempos. Vimos que esto era principio de dolores, no son todavía los dolores de la prueba esta tan grande, que se ha dividido inclusive en tribulación y gran tribulación, ¿verdad? Ya vimos que el Señor también avaló, o en los evangelios está escrito, esa división. No es una división que se ha inventado los hombres, y que algunos dicen, no, es que usted solo asustando se mantiene, y que la tribulación y la gran tribulación. No, la tribulación es solo una. Pero cuando usted estudia, amados hermanos, y como lo estamos haciendo ahora, nos damos cuenta que esos periodos de tiempo sí están bien demarcados en la Biblia, a veces en frases como tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, o 1260 días, o 42 meses, nos damos cuenta que sí hay un plazo, que hay una diferenciación, y por lo tanto el periodo sí tiene un énfasis, ¿verdad? Y como lo hemos estado leyendo, amados hermanos, hay eventos tremendos, pero cuando los comparamos con los que van siguiendo, como que cada uno, amados hermanos, va subiendo de intensidad, ¿verdad? Es como cuando usted enciende un radio, ¿verdad? Su radio tiene cierto rango de volumen, entonces usted lo estaciona en cierto números, dependiendo de cómo es su radio. Si es digital, pues usted lo coloca en cierto número y así escucha, y si le da más, va subiendo, hasta que la intensidad se hace más fuerte. Pues de esa forma es la serie de juicios que vamos viendo. Tienen como que un nivel. Van en nivel 1, pasan al 2, pasan al 3, pasan al 4, y así los más fuertes son los últimos. Entonces, amados hermanos, es importante que lo tomemos muy en cuenta, y que sepamos que si el Señor nos ha dejado escrito estos acontecimientos en este libro, no es para atemorizarnos, sino para que glorifiquemos, amados hermanos, la obra maravillosa que el Señor hizo al salvarnos, porque Él nos está librando de esos juicios. Él nos libró de esos juicios. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión si seguimos al Señor con fidelidad y con amor, si nos comprometemos verdaderamente con Él, o pues si simple y sencillamente, amados hermanos, seguimos con una conducta religiosa, con una actividad nada más de apariencia, y después al llegar estos eventos, pues ya veremos realmente dónde queda cada persona. No lo estoy mencionando ni con sarcasmo ni con burla, sino con tristeza y con dolor, amados hermanos, porque al final a veces hay personas que voluntariamente deciden ir a los juicios, ir al matadero, ¿verdad? Ellos mismos, sin ponerse a pensar en las consecuencias tan terribles que tiene, no solo para ellos, sino para sus familias. Y yo le invito, amados hermanos, que revisemos el caso de Coré. En el libro de Números, en el capítulo 15 o 16, más o menos del libro de Números, se menciona lo que se llama la rebelión de Coré. Y este hombre, pues, al igual que muchos creyentes, creo yo,
se molestó pues de que Moisés haya sido llamado como siervo de Dios y tuviera que guiar al pueblo durante el desierto y llevarlos hacia una tierra prometida, hacia una tierra que fue Dios la que prometió dar, pero que lamentablemente por la desobediencia del pueblo, la inconstancia del pueblo, la falta de perseverancia del pueblo, la falta de comunión del pueblo, y que muchas veces el pueblo se dejó llevar por comentarios de personas que no eran ni siquiera del pueblo, amados hermanos, o por tener en su mente pensamientos que solamente estaban causando peso, estorbo, por ya llamarlo claramente, amados hermanos, por estar pensando en lo que ellos consideraban que era su bienestar en Egipto, sin de veras medir que estaban en esclavitud, que ahí estaban muriendo sin esperanza y que el Dios Todopoderoso los liberta con grandes señales, prodigios y maravillas, pero los tiene que conducir por un área de purificación, que esa es nuestra estancia en la tierra, amados hermanos, en la trayectoria en este mundo. El propósito de Dios es que seamos purificados. Esa es la instancia de Dios, el deseo de Dios, la meta de Dios, el propósito de Dios, que seamos purificados y que nosotros lo entendamos, porque si lo entendemos, amados hermanos, nos va a ser más fácil la vida, entender que estamos siendo purificados para dar fruto, para serle agradable a Él, y que verdaderamente nuestra gratitud sea mayor porque entendemos, amados hermanos, el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero le menciono lo de Coré porque Coré se rebeló y Coré empezó a blasfemar, Coré empezó a decir cosas contra Dios, contra el siervo que él había levantado. No era un siervo charlatán, amados hermanos. Si alguien tenía señales de genuino llamado de parte de Dios, era Moisés. Y yo entiendo que lamentablemente estamos viviendo una época donde hay muchos que dicen que son llamados por Dios, pero no hay respaldo. Hay otros que tal vez no lo andan pregonando tanto, pero Dios se ve que lo respalda. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Entonces llegó un momento en que este hombre fue tal la murmuración, tal la forma en que se condujo, tal la magnitud de sus acciones, que empezó a revelar inclusive al pueblo en contra de Dios, ¿verdad? Más que del hombre, sino de Dios, diciendo lo que era mentira, que era una falsedad, que era esto, que era lo otro, y Dios se encargó de juzgarlo. ¿Sabe qué es lo que a mí más me molesta, amados hermanos, y me da cólera? Es que Coré arrastró con él a su familia. Si Coré hubiera sido juzgado solo él, pues sí se dolería mi corazón, pero él recibiría lo que cosechó. Pero tristemente dice la Escritura que cuando la tierra se abrió debajo de sus pies y se lo tragó a él, se tragó a su esposa, se tragó a sus hijos, se tragó sus bienes, se tragó la tienda completa, el territorio donde él estaba se abrió, amados hermanos, y los que con él se habían unido en rebelión fueron tragados por la tierra, descendieron vivos al Seol. Y se aprecia pues de que la tierra se abrió y el fuego estaba ahí y ellos cayeron en ese fuego y se cerró la tierra encima de ellos al no más entrar. Entonces, amados hermanos, de igual forma es una figura que el Señor nos está mostrando a nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos está dando la oportunidad que constantemente estemos en arrepentimiento, en búsqueda de su rostro, que apreciemos y valoremos la vida que Él nos está dando y la bendición que nos da a través de su palabra y las herramientas que nos da, y que el Señor nos permita poderlas aprovechar cada momento, amados hermanos, para precisamente que no nos ocurra esto, porque hoy tal vez no es que la tierra se va a abrir, nos va a tragar como en tiempo de Moisés y Coré, sino que va a venir un juicio sobre la tierra, de nombre tribulación y gran tribulación. Y la Escritura dice que al final de estos juicios, los que han sido hallados culpables por Dios van a ser enviados al lago de fuego. Y en el lago de fuego va a ser lanzado Satanás, el falso profeta, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, y el infierno también, la muerte, y pues obviamente todos aquellos
que no se arrepintieron de sus pecados ni de sus maldades y que se rebelaron abiertamente contra Dios. Entonces, Dios es paciente, amados hermanos, claro que sí. Esa es una de las virtudes de Dios, que Dios es amor, claro que sí, amados hermanos, eso no lo vamos a negar, pero también Dios pone un alto. También Dios, cuando tiene que juzgar, lo hace, porque por eso es el juez justo. Uno de los títulos que a Dios se le da es el juez justo, el Dios soberano, el Rey de Reyes. Y todo rey, amados hermanos, tiene la capacidad en sus manos de extender bondad y misericordia, oportunidad, desarrollo a su pueblo, pero también juicio, también castigo, también disciplina. Así que, amados hermanos, le menciono todo esto para que lo tengamos presente. Lo he estado meditando, lo he estado reflexionando y vamos a seguir leyendo este libro de Apocalipsis con la ayuda y bondad del Señor. Continuamos en el capítulo 12, amados hermanos, lo leímos en el programa anterior y les hice algunos comentarios referente a los primeros 4 o 5 versos de este capítulo. Les decía que para mí, en mi apreciación general, en mi forma de ver, este capítulo es de los que debemos de reubicar. Yo siempre le he mencionado a usted, amados hermanos, y a mí me abrió mucho el entendimiento cuando escuché a otra persona que lo expone, que el Apocalipsis no lo debemos de tomar como una sucesión de capítulos que deben de cumplirse en ese orden. Es decir, por ejemplo, capítulo 10, después capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, en ese orden se deben de ejecutar los eventos. No. Que si bien es cierto, amados hermanos, por cuestiones ya de didáctica y por cuestiones de que las personas de alguna manera tuvieran una ayuda para aprender con mayor facilidad la escritura y poder en algún momento memorizar algunos pasajes de la escritura para que a través de ellos fueran fortalecidos. Desde el siglo XV, XVI, por ahí más o menos, después de la invención de la imprenta, amados hermanos, se decidió numerar los capítulos de la Biblia, ponerles versículos y ya conforme ha pasado el tiempo se le han puesto ayudas y se le han puesto algunos títulos, pero al inicio, amados hermanos, toda la escritura se escribía, estaba de corrido, no tenía numeración de capítulos ni versículos. Y pues obviamente usted empezaba leyendo un libro y luego pues al terminar ese libro habría un espacio que era el que a usted le hacía entender que había terminado el libro y empezaba el siguiente. Entonces esa numeración ha sido de mucha ayuda, hermanos. Si no, olvídese, bueno, al momento de predicar le diríamos, mire hermano, vamos a buscar la porción de Isaías que dice lo siguiente, y entonces todos los hermanos estarían ahí batallando, primero ubicando dónde está Isaías y luego leyendo toda la porción de Isaías para ver de qué versículos, bueno, de qué porción está hablando el pastor o el que está enseñando. Eso causaría bastante conflicto, pero hoy el predicador se para y le dice, vamos a leer la escritura en el capítulo número 22 del Evangelio de Mateo, verso 10, y ahí usted localiza Mateo, y si tiene su Biblia con índice puñero, le dicen algunos, o con índice de dedo, que usted lo localiza y pone Mateo, lo mueve, ya está abierto Mateo, ya solo busca el número del capítulo, busca el verso y ya se localiza inmediatamente, dependiendo de la práctica constante que usted tenga de la utilización de su Biblia, pues lo localiza rápido y ya puede ponerse en sintonía con lo que se va a enseñar. O ahora que hay programas o aplicaciones donde usted puede ver su Biblia al ir a la iglesia, pues usted selecciona el libro, selecciona el capítulo, el versículo y se lo despliega y usted ya lo puede leer inmediatamente, e inclusive en varias versiones en el mismo momento si usted quisiera. Esa es la bendición que tenemos. Entonces, amados hermanos, este capítulo para mí es uno de los que debemos de reubicar.
le mencionaba que al ser enseñado, al aprender esto de este siervo de Dios, entendí que efectivamente hay eventos que son subsecuentes, es decir, uno se tiene que realizar primero y terminando ese se puede realizar el otro. Hay eventos simultáneos, ¿verdad? Es decir, se está llevando uno a cabo a nuestra izquierda y otro a la derecha, y no, es difícil poder decir cuál va primero, cuál va segundo, pero van ocurriendo. Hay otros que son dependientes, es decir, tiene que ocurrir para que se pueda dar ¿verdad? Y hay otros que son totalmente independientes, ¿verdad? No hay necesidad de que esto ocurra. Entonces, algunos capítulos del Apocalipsis hay que reubicarlos. Y vamos viendo ya 2 ejemplos de los mismos en la lectura que hemos hecho, amados hermanos. Uno fue cuando terminamos de leer los sellos. Usted se da cuenta que si nosotros damos por sentado que los sellos, el último sello es la finalización del Apocalipsis, los otros capítulos, los otros más o menos 18, 19 capítulos del Apocalipsis ya no tendrían por qué ocurrir, sino que estarían como de más. Entonces nos damos cuenta que entre un sello y otro puede ser que quepan algunas trompetas, algunas copas, o que ocurran algunos eventos previos a que esto ocurra, o que puede ser que en determinado momento, por ejemplo, los sellos, cierto número de sellos ocupen cierto número de trompetas y ciertos eventos, y así sucesivamente. Ese es un cuadro que, con la ayuda del Señor, cuando lleguemos al final de Apocalipsis, vamos a tratar de poderlo ordenar para tenerlo como referencia, amados hermanos, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que Él nos dé la guianza. Y el capítulo 12 pues nos habla de la historia antigua, o el comienzo de los acontecimientos que nosotros vivimos hoy. Les mencionaba brevemente en el programa anterior que nosotros debemos de tomar en referencia que hay dentro de los pasajes bíblicos, amados hermanos, de los libros proféticos, de los salmos, inclusive ya del Génesis, nos damos cuenta que hay eventos que aparecen hasta dentro de cierto libro, pero que cuando los analizamos y los estudiamos nos damos cuenta que deberían de ir incluso un poco antes del Génesis, ¿verdad? Porque el Génesis nos está hablando, amados hermanos, de los comienzos de esta tierra, pero más que los comienzos de esta tierra, perdón, mi hermano, creo que lo dije mal, no nos está hablando de los comienzos de esta tierra, sino que la Biblia en el Génesis nos está hablando de los comienzos de la raza humana. Ese es el punto. Porque, pues obviamente la Biblia, amados hermanos, no riñe con la ciencia. Es más, la ciencia se encarga de soportar los acontecimientos bíblicos. Entonces no riñe una con otra. Algunos sí lo han hecho de esa manera, lo han pintado de esa manera, pero no es así. La ciencia muchas veces va a confirmar eventos bíblicos, y muchas veces la Biblia va a darle referencia y le va a dar luz a lo que la ciencia trata de encontrar, o lo que la ciencia ha descubierto ya está en la Biblia. Entonces, amados hermanos, no pelean, no se contradicen. Lo que pasa es que muchas veces por el hecho que se ha tomado la Biblia como un libro religioso, y que algunos no han abierto su entendimiento de tal manera, o que han pintado, mejor dicho, que la ciencia y la Biblia no compaginan, no caminan, son contrarios, o porque algunos hombres en su necedad lo que quieren es demostrar que su método científico, que se basa en obtención, en la verificación de los eventos y la extracción de muestras para la aplicación de pruebas y obtención de resultados. El problema es que muchas veces la ciencia dice no, nosotros no podemos creer en Dios porque no hemos visto a Dios, porque no hemos podido experimentar con Dios. Ese es el pensamiento que muchas veces, amados hermanos, no es coherente.
porque hay muchos científicos que que algunos inclusive no creían en Dios, que ellos se hicieron científicos por eso, porque según ellos tenían su mente libre, y han experimentado, es decir, han incursionado, se han especializado en la ciencia, y lo que han llegado a la conclusión al final, después de tantos años de estudio, de experimentación, de pruebas, se dan cuenta que la creación es obra de Dios. Al final ellos creen en Dios porque se dan cuenta de que las obras que hay son suficientes como para respaldar la existencia de Dios, porque nadie puede haber tenido un plano tan perfecto, tan hermoso, tan detallado de todos los eventos y de todos los componentes de la naturaleza, del ser humano, de los animales, etcétera, que hagan posible que la vida exista. Entonces, amados hermanos, verdaderamente vemos aquí que el Génesis, por ejemplo, este capítulo 12, nos habla de los orígenes del conflicto. Ya les mencionaba que en Isaías 14 y Ezequiel 28 y en Job se habla de algunas creaciones. Ya les mencioné algunas creaciones de las anteriores, los he mencionado durante el desarrollo de esta serie, amados hermanos. Entonces tenemos que quitar de nuestra mente la limitación que no solamente el ser humano es la única creación que hay en este universo o en estos universos tan grandes, porque con los avances científicos nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que hay millones de galaxias. Millones de galaxias. No estoy hablando de 2 o 3 galaxias, no. Millones de galaxias. Y hay galaxias que tienen miles de planetas. Nosotros vivimos en una galaxia que se compone, amados hermanos, de un sol y pues 9 planetas, aunque hay últimamente han degradado a uno, ¿verdad? Y ahora supuestamente somos una galaxia con 8 planetas, y que estos planetas algunos tienen varias lunas o algunos satélites naturales, ¿verdad? Lunas, asteroides. Pero saliendo, amados hermanos, de esta galaxia, ya con los avances científicos de los telescopios, nos hemos percatado de la cantidad de galaxias que hay. Hay galaxias que tienen muchos planetas, muchas estrellas. Hay algunos que han encontrado planetas semejantes al nuestro, tomando como referencia a ¿verdad? Que es el que llena las condiciones de habitabilidad para el ser humano. El propósito de la ciencia es localizar un planeta similar al nuestro que tiene estas condiciones, para que si en determinado momento, amados hermanos, este planeta que lamentablemente no hemos sabido cuidar colapsa, poder trasladar a algunos seres humanos con nuestra cultura, con nuestra ciencia, con nuestra tecnología, llevarlos a ese planeta para que ahí continúe la historia de la humanidad. Ese es el propósito de la ciencia, y lo han hecho ver a través de películas, de caricaturas y de series, que algunos decimos que son fantasías, pero realmente, amados hermanos, esa es la proyección que se tiene. Han ido preparándonos de alguna manera mentalmente, psicológicamente, para que estemos abiertos a eso. Pero también, amados hermanos, no quiere decir, o mejor dicho, aunque el ser humano está buscando algo que le permita a él poder subsistir, se han olvidado que en cada planeta seguramente Dios desarrolló las condiciones de razas que pudieran sobrevivir a esas condiciones de esos planetas. Planetas con extremo calor seguramente han de tener criaturas que soportan ese calor, seres que soportan ese calor. No significa que porque el ser humano no lo soporte, amados hermanos, otra creación de Dios no lo pueda soportar. Por ejemplo, nosotros tenemos que alimentarnos y beber agua constantemente, pero ese es el diseño de esta creación nuestra.
Pero por ejemplo los ángeles, amados hermanos, los ángeles no andan bebiendo agua ni comiendo como nosotros, y son creación de Dios. Entonces ese tipo de cosas, amados hermanos, son las que nos deben de hacer reflexionar. Y se ha hablado mucho de la incursión de otras creaciones aquí, los famosos extraterrestres. Algunos han satanizado esa situación, otros han hecho burla, otros pues obviamente se han vuelto personas que chantajean o atemorizan a través de esa situación. Pero, amados hermanos, si tenemos un punto de vista equilibrado, nos podemos dar cuenta que de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, estas creaciones puede ser que existan, que tengan avances tecnológicos mayores que el ser humano. Eso es muy probable, y que por ende están viniendo a hacer visitas a este planeta, tal y como nosotros lo estamos haciendo a otros planetas. Claro que nosotros aún no hemos logrado desarrollar una tecnología suficiente, o no hemos podido tal vez avanzar en el estudio o en el desarrollo de tecnología que permita que nosotros como seres humanos a través de algunas naves podamos llegar a otros lugares como estas criaturas o estos visitantes pueden hacer. Pero nosotros ya estamos haciendo incursiones en otros planetas, amados hermanos, solo que en naves no tripuladas. Si usted lee cuidadosamente los reportes de la ciencia y procure que sean páginas oficiales, no páginas fantasiosas ni páginas donde estén transmitiendo información falsa. Si usted busca páginas formales, se va a dar cuenta que las sondas que se han enviado a otros planetas con el objeto de poderlas estudiar, es decir, se están haciendo incursiones en planetas a través de objetos o naves que no están siendo tripuladas, pero que nos están brindando información. Se han mandado sondas a Marte, se han mandado sondas a otros planetas, inclusive a otras galaxias, con el propósito de poder establecer comunicación con otras criaturas, porque los científicos también tienen claro que van a encontrar vida en otros planetas. Lo único es que no sabemos cómo nos vamos a comunicar con ellos, pero ya se están haciendo esas excursiones. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo a través de algunas naves no tripuladas, no quiere decir que no existan civilizaciones o creaciones que sí hayan avanzado en sus estudios, en sus conocimientos, y que ya puedan hacer inclusive visitas tripuladas a otras galaxias. Pero para que no piensen que estoy hablando ciencia ficción, amados hermanos, todo esto lo he sacado a colación porque el origen del conflicto se muestra aquí en Apocalipsis 12, la gran señal que apareció en el cielo. Eso ya lo hablamos, una mujer vestida de sol con las estrellas, aparece el dragón, aparece que ese dragón arrastró, dice, con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Esas estrellas pues son ángeles, amados hermanos. Son ángeles que cayeron, que dejaron su dignidad, que dejaron el adorar a Dios, el estar en la presencia de Dios, y pues fueron juzgados, y al ser juzgados, amados hermanos, fueron quitados de su dignidad de ángeles y fueron convertidos en una creación diferente, en demonios, o mejor dicho, el juicio que se les proporcionó, se les dio, se les impartió, y cuyo castigo final aún no se les ha dado, es el que se han convertido en seres descorporizados, en demonios, en ángeles caídos, miembros del ejército del gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Eso está aquí en la Biblia. Y entonces, amados hermanos, estos fueron arrojados a la tierra, y aquí es donde tenemos el conflicto, los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas. Obviamente, amados hermanos, por lo que la Escritura nos deja ver, Satanás no es que sea una creación todopoderosa, pero sí
obviamente, amados hermanos, es una creación de un rango alto. Dios la juzgó, la despojó de la investidura divina que él tenía, y pues ahora es un diablo, un Satanás, un acusador, un enemigo, pero en ningún momento es más poderoso que Dios. Y como lo mencioné en el programa anterior, este enemigo se ha encargado de atacar a los hijos de Dios. Perdone que para tratar de transmitirle la idea a usted, le traiga un ejemplo muy común. Usted puede ver, amados hermanos, ya sea en una novela, si es que usted ha visto novelas o ha visto alguna serie o ha visto alguna película, usted se da cuenta que hay personas que cuando se vuelven enemigos de alguien y no lo pueden vencer porque el otro es pues, más fuerte, es más sabio, es más inteligente, siempre se encuentra con ventaja, lo que hace es tratar de buscarle una debilidad o buscarle algo que de una manera directa o indirecta lo afecte o lo dañe. Entonces usted ve que a veces estos enemigos o atacan a la familia, o atacan a los hijos, o atacan a algún amigo, o atacan a alguien cercano a esta persona que no pueden dañar a ellos directamente porque no se atreven o porque no pueden, porque no tienen la fuerza, no tienen el poder, pero no por ello dejan de ser enemigos. Pues de igual forma Satanás ha actuado de esa manera, ha actuado de esa forma. Vemos, por ejemplo, que en el huerto del Edén Satanás se metió, incursionó en forma de serpiente y tentó a Eva, hizo caer a Eva, y Eva a su vez hizo caer a Adán, y entonces afectó, según Satanás, afectó el plan de Dios, dañó el plan de Dios, y pensó que así le hacía daño a Dios. Pero lo que Satanás nunca se imaginó es que el Señor, que es bueno, que es grande, que es maravilloso, que es eterno, que es poderoso, pues a pesar de esa situación tan difícil para la humanidad, para el ser humano, Dios da una promesa de salvación. Dios da una promesa de salvación y envía a su Hijo. Y a través del Hijo nos rescata a esa humanidad que Satanás hizo caer. Satanás, incluso cuando el Hijo de Dios, Yeshua, Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Mesías, vino a esta tierra, amados hermanos, también lo atacó, porque pensó que así iba a afectar el plan de Dios, porque ya ha ocurrido, pues cuando en un siervo de Dios se levanta el enemigo, pues obviamente no va a estar contento, amados hermanos. Lo va a atacar, lo va a hacer pedazos. Siempre va a estar en buscando cómo atemorizarlo, cómo tentarlo, cómo hacerlo pecar, cómo hacerlo fallar. Entonces cuando el Hijo de Dios, Jesús, vino, pues también lo tentó. Vemos que Satanás lo atacó. En Mateo 4, Lucas 4 está, amados hermanos, ese ataque que le hizo, pero Jesús lo venció, mostrándonos Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, el ungido, Yeshua, que sí es posible, con Dios todas las cosas son posibles. Pero también nos dejó claro el Señor Jesús que nosotros íbamos a estar en constante ataque. Por eso yo le digo, amados hermanos, que nosotros a veces pecamos por no leer la Biblia, porque Jesús nunca prometió que nosotros no íbamos a ser atacados. Jesús no nos dijo, crean en mí, ya no nos va a volver ni a molestar el diablo, ya no va a tener ni problemas económicos, ni de salud, ni de deudas, ni de esto, ni lo otro. A veces se nos ha vendido un evangelio, perdone usted, amados hermanos, falsificado, un evangelio adulterado. Porque muchas personas tienen ataques en su salud, en su economía, en esto y lo otro, y lo que están tratando algunos es de vender. Y perdón usted, pero Jesús nunca vino a vender. Estos malvados sí, porque hay personas que dicen,
Vamos a orar por su salud, hermanos. Y salen en la televisión y salen en la radio y mucha gente lo sigue. Eso es lo triste, amados hermanos. Ustedes que están padeciendo de esto y lo otro, y de veras hablan como siervos de Dios, amados hermanos, y tal vez usted hasta los escucha y dice, qué mensaje más lindo, basado en la Biblia, mire qué hermoso, pero donde se da cuenta usted que no es pura la intención es cuando le dice, llame, comuníquese con nosotros, pacte de su ofrenda y entonces ahí vamos a orar por usted. No. Si usted se va a los evangelios, amados hermanos, si alguien hizo milagros de sanidad en abundancia en esta tierra fue el Señor Jesús. Y usted nunca lee. Nunca. A pesar de todos los ataques que hacen las personas, usted nunca encuentra en ninguna versión de la Biblia. En ninguna versión de la Biblia, ni en los escritos originales que Jesús haya dicho, por ejemplo, a la mujer que tenía 12 años, 12, amados hermanos, 12 años de tener un flujo de sangre. Usted no lee ahí que Jesús le ha dicho, tú me tocaste, ahora tú vas a ser mi esclava porque me tienes que pagar la curación. Porque la mujer ya no tenía dinero, hermano. La Biblia nos aclara ahí que ella había gastado todo en médicos. El Evangelio de Marcos dice ahí que él ya había gastado todo, le iba peor y ella había gastado todo en médicos. Había buscado su cura, amados hermanos. A ella le habían dicho, mira, hay que comprar tal tratamiento, lo compraba. Mire que tiene que ir a tal lugar para que le hagan tal terapia. Ella iba. Yo no sé cómo le hizo tanto tiempo, amados hermanos. Seguramente el esposo por amor le dio un tiempo, después el esposo mejor la dejó y pensó que ya no se podía, la dejaron sus hijos. Ella vendió sus propiedades y empeñó su casa posiblemente, trabajó como sirvienta, quizá vendió sus animales, no sé qué tanta riqueza tenía, pero ella lo había dado todo con tal de encontrar salud. Le dijeron, tienes que ir a Houston, fue a Houston, tienes que ir a Europa, fue a Europa, tienes que ir a tal parte. Ella hizo todo lo que ella pensó que debía hacer. Tómate tal agua, cómete esto, hace la dieta del kiwi, y todo lo hacía. Pero llegó un momento que ya no pudo. Se quedó sin nada, era una indigente. Y de pronto escucha del Señor, del Mesías, del sanador, del gran maestro, como le decían otros, de Jesús el carpintero, que ahora ya no era carpintero, sino que sanaba. Y ella dijo, si tan solo lo tocaré, si tan solo tocaré el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y lo tocó y lo sanó. Y recibió sanidad. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Y Pedro, abusivo Pedro. No, Pedro, al igual que nosotros, yo creo que también yo le hubiera dicho, Señor, tal vez con un poquito más de educación, ¿verdad? Señor, pero mira, todos aquí te quieren tocar, pues, o sea, ¿por qué dices alguien me ha tocado? Pues si todos están tocando. Incluso yo te voy haciendo así aquí círculo y del tanto empujar que me están haciendo te he tocado. Pero él dijo, no, alguien me tocó con el propósito de sacar de mi virtud. Y dice la escritura que la buscó y la halló. Y entonces cuando la mujer se percató de que no podía pasar desapercibida, le dijo al Señor toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces nos vemos que Jesús le ha hecho, bueno, yo te sané, ahora vas a ser mi sirvienta, venite, te vas a venir con nosotros y vas a estar lavando los pies de todos los apóstoles y nos vas a estar cocinando y nos vas a ir cuando estemos en Capernaum vas a limpiar mi casa y cuando vayamos a Galilea vas a limpiar la casa de Pedro, de Andrés, de Juan, de Jacob, porque de allá eran ellos. Y cuando vayamos a tal ciudad que de ahí es Mateo, ahí lo vas a ir a limpiar. No le dijo nada de eso. Entonces, amados hermanos, ese tipo de situaciones, como le digo, ese tipo de engaños, ese tipo de conflictos ha existido. Entonces Jesús nunca nos dijo
que eso no iba a ocurrir, sino que nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que estar preparados, estamos en guerra, vamos a ver. Pero este conflicto no es de ahora, es de hace siglos. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido ignorar, porque a veces decimos: bueno, si yo no me meto, no se meten conmigo. No, amados hermanos, cuando usted acepta al Señor Jesús, bueno, mejor dicho, nosotros, la humanidad, vamos a estar en conflicto toda la vida. Toda la vida. La diferencia es que nosotros podemos o formar parte del vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo, o formar parte del bando del enemigo. Usted decide en cuál de los dos. Pero medias tintas no hay. Ya vimos que el Señor dice que vomita a los tibios, pero de igual forma, amados hermanos, Jesús fue muy claro en decir: el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, el que está o estás conmigo o estás en mi contra. Así de simple, amados hermanos. Entonces no hay tales de que usted dice: bueno, si yo no me meto, no se meten conmigo y todos tranquilos. No, eso no existe, amados hermanos. Si usted no acciona, está en contra del Señor. Y si usted acciona en favor de Dios, pues obviamente el enemigo no va a estar contento con usted. Va a haber esa lucha, va a haber esa pugna. Entonces tenemos que conocer esas herramientas. Y entonces vemos ese conflicto. Ya he hablado pues de que la señal de las estrellas, hay un grupo que opina que es la Virgen María, ¿no? Pero ya vimos que no es la Virgen María. Otros dicen que es la iglesia. La iglesia no es, amados hermanos, porque la iglesia ya no está. Entonces ya les he dicho que desde más o menos desde el capítulo 10, finales del capítulo 10, ya vemos claramente que el trato ya está con dos grupos en específico: Israel y la humanidad. La iglesia ya se fue, por eso es que no aparece en la iglesia, entonces no cabe la figura de la iglesia aquí. Y si lo vemos, amados hermanos, ya les mencioné que astronómicamente este evento sí ocurrió. Si usted investiga un poco, entre los años 5 y 3 antes de nuestra era, ¿verdad?, esta conjunción de Virgo, que es como se conoce ahora la Virgen, con el Sol, las estrellas, se está dando como está escrito aquí, y apareció el dragón. Y Júpiter, que representa al rey, pasó en esa conjunción estelar. Y entonces, amados hermanos, ahí vimos que eso se dio en los cielos, y dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, también ese evento marcó el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Ese evento que yo le estoy comentando a usted astronómicamente fue el que vieron los sabios de Oriente, no los magos, porque no son magos, es una mala traducción. Son los sabios de Oriente, de la escuela de Daniel, los que vieron esa señal, y por eso dijeron: ya ha nacido el rey de los judíos que había de nacer, el rey del cual nos habló Daniel. Vamos, viajemos y tenemos que irle a entregar el tesoro que Daniel acumuló. Y viajaron más de 2 años para llegar a ese lugar, guiados de manera sobrenatural. Y entonces también vemos una sombra en la tierra, amados hermanos, porque precisamente ese dragón que quiso tomar al niño es figura de Herodes, que vino y quiso matar al niño que había nacido, que es entre los niños estaba Jesús, nuestro Salvador, y quería matarlo, pero no pudo matar. Entonces, amados hermanos, vemos acá que hay otra figura. Pues obviamente aquí lo que nos está diciendo es que en este tiempo final, pues obviamente Israel va a ver a su Salvador, porque al final el que nació, amados hermanos, y fue tomado al cielo, ese hijo dice que fue tomado, que ya dio a luz al niño, y ese niño va a regir con vara de hierro a las naciones. Esa es una referencia clara al Mesías. Usted puede leer el Salmo
Número 2, que nos habla de que va a haber alguien que va a regir con vara de hierro a las naciones, el Salmo 2:9. Eso es salmo mesiánico, está hablando del Mesías, está hablando del Salvador. Entonces, amados hermanos, vemos que ese niño dice que fue tomado, fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese es Jesús. Jesús fue tomado ya después de haber cumplido la obra redentora de la humanidad, y sobre todo de que la iglesia pues también está creciendo y se ha emancipado y ha sido tomada. Pues ahora, amados hermanos, ese niño que fue tomado es el que va a volver, pero ya no como un niño, pues. Va a volver como al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella no va a volver como la primera vez. Entonces, amados hermanos, ese niño fue tomado, y ese niño es el que va a venir a revelarse a Israel, pero ya en medio de la tribulación. Y Israel entonces es cuando espera a su Mesías. Ya les he comentado que los israelitas, por cuestiones de lo que ellos leen y la interpretación de sus sabios, de los rabinos, y que ellos no creen que tiene que haber un Mesías divino, ¿verdad? Un Mesías que tenga en su naturaleza divinidad, no puede ser el Mesías. Entonces ellos están esperando, amados hermanos, a un Mesías descendiente de David, y por eso es que van a ser engañados. Porque va a aparecer uno que se va a comprobar que efectivamente es descendiente de David, que es israelita, que va a hacer cosas en favor de Israel, como por ejemplo el poder lograr que se construya el templo, el poder desalojar, amados hermanos, del territorio de Israel a los musulmanes y a los que no son israelitas. En eso van a expulsar, amados hermanos, a los que son de otras religiones, van a expulsar de Israel, porque ellos creen y están convencidos de que Israel es solo para israelitas. Y así como en tiempos de David expulsaron a los filisteos, a los fereceos, jebuseos, etcétera, etcétera, y los sacaron del territorio de Israel para que fueran netamente israelitas, de igual forma va a ocurrir cuando el Mesías venga. Y cuando eso ocurra, que lo va a hacer el falso Mesías, entonces ellos se van a volver hacia él. Pero cuando Israel esté solo y esté combatiendo, se den cuenta que el que viene de los cielos es el que los viene a libertar, ellos se van a arrepentir, pero hasta ahí van a conocer al Mesías. Entonces, amados hermanos, dicen que ese Israel, que es una figura, amados hermanos, porque esta mujer es una figura. Ya hemos visto en Isaías 54, y yo solo menciono en otras referencias que hay en la Biblia, que muchas veces se ha tomado una figura de una mujer para representar a un pueblo, a una nación. Entonces, por ejemplo, hija de Sión. No es que la señora se llame Sión y tuvo una hija, o que el señor se llame Sión y tuvo una hija, no. Hija de Sión está haciendo una referencia a Israel. Es una figura para directamente nosotros sepamos de que está hablando de Israel. Entonces, aquí está hablando de que esa mujer huyó al desierto. ¿Y por qué al desierto? Porque ahí, amados hermanos, recuérdense que el pueblo de Israel tuvo su trato la primera vez en Éxodo. Cuando usted lee Éxodo, específicamente de los capítulos 13 en adelante, el libro de Levíticos, el libro de Números, y parte del Deuteronomio, o mejor dicho, todo el Deuteronomio, Israel, ¿dónde está? En el desierto. Israel fue sustentado en el desierto. Ellos recibieron maná del cielo en el desierto. Recibieron agua en el desierto. Tuvieron el cuidado de Dios en el desierto. Entonces, amados hermanos, aquí vemos esa referencia. Y dice que ahí fue sustentada por 1260 días. Entonces, obviamente, amados hermanos, vuelve a aparecer el tiempo. 1260 días, ya lo vimos la vez anterior. Cuando usted lo divide dentro de 30, le da 42 meses. Le dan 42, que son meses, porque obviamente en la Biblia estamos viendo meses de 30 días. Y cuando usted convierte 42 meses a años, les da 3 años y medio. 3 años con 6 meses.
Entonces, amados hermanos, nos hace la reverencia a esa gran batalla en los cielos. Miguel, aquí aparece una de las creaciones de Dios, que es el arcángel Miguel. Usted puede ver que Miguel es mencionado en el libro de Daniel. Por eso es que muchos dicen que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Miguel aparece en el libro de Daniel, aparece en las cartas de Judas, de que es el hermano del Señor. Y ahí se le deja ver pues de que Miguel está luchando contra el gran dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, y sus ángeles. Y estos fueron derrocados, fueron vencidos, fueron echados a la tierra. Entonces aquí dice claramente: el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás. Obviamente, amados hermanos, aquí está hablando del acusador, del engañador, porque esa es la traducción que se le da a las palabras en griegas que están aquí: diabolos y Satán. En el hebreo se dice Hasatán, el acusador, y diabolos, engañador, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, aquí ya vemos que ese conflicto inició en los cielos, no en la tierra. Ha habido batalla, pero al final, amados hermanos, recordemos que el enemigo ya se va a manifestarse en esta tierra. Ahorita ha tenido como envío de emisarios a través de sus ángeles caídos, de sus ministros caídos, de un tipo espiritual, pero él se va a materializar aquí en la tierra, porque va a ser expulsado, porque la batalla final, amados hermanos, es aquí en la tierra. Por eso yo le insisto, amados hermanos, que no nos quedemos en esta tierra. El morador de la tierra, que es el que no ha creído en Jesucristo, que es el que está aferrado a esta tierra, es el que va a sufrir las grandes consecuencias de la gran tribulación. Amados hermanos, se me fue el tiempo, pero creo que todo esto que hemos platicado hoy nos está sirviendo de mucho para poder ir entendiendo lo que vamos a leer más adelante. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Muchas gracias por acompañarnos. Le pido que estemos orando, amados hermanos, para que nuestro entendimiento sea abierto y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Que pase una bendecida noche. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.